Realmente en esa época acabábamos de incorporarnos un grupo de jóvenes recién licenciados en las Facultades de Ciencias de la Información, en el Instituto de Radio y Televisión. Teníamos toda la ilusión del mundo y queríamos demostrar a los profesores de la UNED, que eran reacios a trabajar en el multimedia, cómo se podía trabajar la integración de materiales audiovisuales, de materiales impresos, de audiocasetes, de radio, etcétera, ¿no? Que eran los medios que en esa época manejaba la UNED. Fue una experiencia apasionante porque conseguimos definir lo que debería ser ese trabajo de diseño multimedia en una universidad como esta. Un grupo de recién licenciados en la Facultad de Ciencias de la Información nos acabábamos de incorporar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y trabajábamos en diferentes tareas. En aquella época el medio fundamental era la radio, teníamos una programación estable en Radio Nacional y teníamos que intentar enseñar a los profesores cómo trabajar desde una perspectiva multimedia. En aquella época hablarle a un profesor de la UNED de lo que era el multimedia era como hablar en chino, pero gracias al curso conseguimos trabajar diferentes materiales de una forma muy pormenorizada que fomentara el pensamiento crítico de la población y de muchos profesores que eran los encargados, deberían ser los encargados de transformar una enseñanza que apenas tenía en cuenta el uso de medios audiovisuales. Y así lo hicimos, ¿no? Nos planteamos el trabajar un libro denso, un libro que recogiera las mejores aportaciones de lo que se había hecho hasta el momento. Nos planteamos utilizar la radio, nos planteamos hacer una serie de audiocasetes y trabajar lo que definíamos como documento integrado. Cómo incorporar los medios de comunicación a lo que era la enseñanza formal reglada. Concretamente en la producción de los vídeos fue una experiencia espléndida. El realizador de la programación de todos los vídeos fue el que en aquella época era un joven recién titulado en el Instituto de Radio y Televisión, Manuel Valdivia. Estuvieron personajes como el propio Juan Molina o el ya malogrado Guillermo Moliní, extraordinarios profesionales que trabajaron de forma muy adecuada todo lo que es el campo de la realización y de la propia dirección de fotografía, ¿no? Contamos con Pedro Reyes, cuando en esa época estaba trabajando como cómico en El Retiro, y también contamos con Antonio Resines cuando estaba haciendo sus primeros pinitos, ¿no?, en el trabajo de la producción cinematográfica. Fundamentalmente los países que recorrimos en América Latina fueron Argentina y México, por encima de todos, aunque también hubo experiencias puntuales en Colombia, en Paraguay, y otros compañeros estuvieron también ejerciendo su docencia en Bolivia y en Chile. Intentábamos que en cada país se produjeran series parecidas, se produjeran series de vídeo que adaptaran a su realidad los contenidos que nosotros habíamos trabajado durante esos 3 años de preparación. Otra cosa que planteábamos cuando íbamos a México, a Argentina o a Colombia era: nosotros no somos anglosajones, no queremos venderles nuestra producción, y esto generó el que muchos países se inspiraran en ese trabajo que hicimos de forma pionera, pero que no vendiéramos una moto que de nuevo podía convertirse en la producción colonialista de un país que tenía más recursos para vender esa producción. Aún así, el material de la UNED, el curso de lectura e imagen, ha sido de los más rentables que ha tenido nunca la UNED en toda su historia. En el primer año nuestra sorpresa fue que se matricularon en la primera edición del curso casi 1.100 alumnos, ¿no? Y además esos 1.100 alumnos eran alumnos de niveles básicos de enseñanza, primaria, secundaria fundamentalmente, pero también nos llevamos la sorpresa de que había profesores universitarios que impartían contenidos sobre información y comunicación audiovisual y que utilizaron los materiales. Muchas veces no se citaba el que se estuvieran utilizando esos materiales en las facultades de Ciencias de la Información y de Comunicación, pero sí muchos profesores se matricularon en el curso para luego utilizar en la propia universidad ese material pionero, ¿no? El vídeo, la imagen o la imagen en movimiento han sido 2 referentes para todas las facultades de Ciencias de la Información y de Comunicación, y de hecho yo los sigo utilizando en mi docencia, marcando las distancias, avisando de que hay algunos conceptos que pueden quedarse obsoletos, pero para eso está el profesor, ¿no? ¿Cómo debería ser el futuro de esa educación en comunicación en el siglo XXI? Yo creo que en primer lugar diciendo en positivo qué bien que los elementos tecnológicos con los que no habíamos contado hasta ahora existen. Qué bien que las mejores formas de participación que siempre soñamos en lo que podría ser ese concepto de emisor-receptor,
personas que no solo recibimos pasivamente mensajes, sino que somos capaces de producir nuestros propios mensajes, tenemos a nuestra disposición esa tecnología. Qué bien que los jóvenes cada vez están más inmersos en ese uso fácil de las tecnologías. ¿Cuál sería nuestro papel? Plantear nuestro trabajo como facilitadores para que esos jóvenes sepan pensar la realidad también desde principios éticos, desde lo que sería un planteamiento de renovación de la sociedad, de no conformarse con la sociedad que tenemos, ¿no? Eso es lo que hizo la educomunicación desde grandes pedagogos como Freinet en Francia o Paulo Freire en Brasil. El tema de seguir planteando una educación en lectoescritura de los medios y de las nuevas tecnologías significa plantear una nueva realfabetización de las personas, ¿no? Esa realfabetización debería hacer pensar a la gente en una forma de toma de conciencia sobre la responsabilidad que tenemos en el mundo. En ese sentido, yo creo que hay que dar un doble mensaje. El vaso, desde luego, debería estar medio lleno y decir que, en positivo, la lectura de los medios, la lectura de la realidad, nos debe invitar a cambiar la sociedad.